Aquí buscamos refuerzos y entonces se nos suma Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profe? Carla, un gran placer estar contigo, con Igual, Gilberto. bienvenido. Tú sabes que le estaba pidiendo a Gilberto Carrasquero, quien también nos acompaña, que hiciera una especie de listado. Tienes un minuto para convencer a Trump por qué el régimen de Maduro es una amenaza para este país. Y si tú no luchas contra él y no ayudas a los venezolanos a sacarlo del poder, entonces eso se te va a revertir. Incluso las promesas que hiciste en campaña se van a ver amenazadas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tú estás hablando de un país que tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Tú no Ujú. puedes tener un narcoestado montado arriba de las reservas de petróleo, un porcentaje importante de las reservas globales de petróleo. O sea, eso es una razón, una razón geopolítica fundamental. Pero además de esto, estos son gente que son no solo criminales, sino aliados fundamentales de tus enemigos. La alianza que tiene Venezuela hoy con Rusia, con Hezbollah, con Hamas, con Irán, con lo peor de este planeta, es una amenaza no solo para el hemisferio, sino para los Estados Unidos. Tercero, la crisis emigrante no solo ha sido capaz el gobierno de usarlo como se dice en inglés, weaponizer, ¿no? de crearlo un arma con los migrantes, Ujú. sino que además tú tienes migrantes porque tan hambreados. O sea, tú tienes que resolver el problema de Venezuela porque el problema no solo para los Estados Unidos desde el punto de vista de inmigrantes, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Ecuador. O sea, lo que estamos viendo en el mundo con 9 millones de desplazados es un drama para el mundo, no solo un drama para los Estados Unidos. Ok. Y finalmente, yo estoy absolutamente seguro que Maduro funciona en buena medida como una punta de lanza de los enemigos de los Estados Unidos para establecer bases militares. Aquí vienen cosas, vimos militares rusos desfilando en el desfile del 5 de julio. Ujú. Esto no es una cosa solamente de alianzas económicas o alianzas energéticas o alianzas, no, aquí hay una alianza militar y eso tiene una razón de ser que tiene todo que ver con los Estados Unidos. Profe, ¿qué le dirías tú? Tienes ahorita ya concedida la audiencia con Donald Trump, porque es una amenaza al régimen de Maduro. Porque Maduro es una amenaza para la agenda de América primero. ¿En qué sentido? Mm. En el sentido de que me genera inestabilidad en la región y necesitamos para esa agenda que busca crecer Estados Unidos y ser un eje central, que la región esté en democracia. Y por lo tanto, Maduro, que tiene un acuerdo con la FARC, demostrado ya por lo que se conoce públicamente, él no va a tener esa armonía que anda buscando y además porque Maduro es un patrocinador del terrorismo y de la inestabilidad en la región. Por lo tanto, si queremos tener una America First, ¿okay? O Make America Great Again, en Venezuela tiene que haber una democracia que permita que las empresas estadounidenses crezcan su potencial en toda la región y sobre todo en Venezuela, que está todo por construirse. Ahora, voy contigo de nuevo para preguntarte por la amenaza contra Puerto Rico y la respuesta de la gobernadora de Puerto Rico pidiéndole a Donald Trump, oye, defiéndenos. Defiéndenos porque esto ya cruzó una línea. Cuando Maduro habla de una alianza con Nicaragua, con Cuba, desde el punto de vista armamentista, guerrerista, y además lanza esta amenaza contra Puerto Rico que la gobernadora no se lo tomó como un chiste, sino que se lo tomó con absoluta seriedad, ¿esto crees que pueda trascender? Maduro anda buscando que poder negociar directamente con Trump y anda haciendo todo lo posible porque lo tome en cuenta para poder decir que él tiene la legitimidad de poder negociar frente a los Estados Unidos y él ser la referencia. Si no lo hace con Puerto Rico, lo puede crear con Guyana. Él lo que quiere es crear un conflicto donde a él lo tomen en cuenta y él poder negociar con Trump una solución pacífica en cualquier área que le permita a él y entonces decir, yo tengo la legitimidad en frente al gobierno de Trump. ¿Cómo lo ves tú, profe? La amenaza Bueno, contra Puerto Rico. yo primero que nada celebro esa decisión de Maduro, esa imbecilidad de Maduro, porque eso va a legitimar acciones que no hubieran podido ser posibles antes de una amenaza como esa. Mm. Ese es un error dramático. Yo disiento con muchísimo respeto al profesor. Yo no creo que esto pone a Maduro en la negociación. Yo creo que los Estados Unidos no van a negociar con Maduro una paz en Puerto Rico. Es un Estado americano. Es una amenaza a Puerto Rico, una amenaza a los Estados Unidos y será repelida con una contundencia brutal. O sea, yo no creo. O sea, yo creo que más bien han legitimado cualquier acción norteamericana. No creo jamás
y menos a Donald Trump. O sea, no veo ningún presidente americano negociando, pero menos a Donald Trump negociando cuando alguien está amenazando bélicamente a un territorio que es norteamericano. Recordemos que los ciudadanos puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos. Claro. Y Puerto Rico es un estado libre, asociado libre, sí, pero estado americano desde 1907, ¿no? Vamos a hablar de la reaparición de la intervención humanitaria. Primero lo dice Duque en este programa, lo respalda el presidente Álvaro Uribe y bueno, se comienza a conversar sobre esto. Está Eric Prince por allí también pululando desde hace rato, pero ayer, por ejemplo, decía Juan Pablo Guanipa en una entrevista que le hacía a esta servidora que él creía que venía una presión importante del mundo, que incluso él habló de operaciones en el Caribe y me involucró a Brasil y a Colombia. Pero él dice, hablar de esto con el entusiasmo de antes es decirle al venezolano, quédate en tu casa, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la intervención humanitaria, militar o como quiera llamarse? Profe. Yo creo que para poder llegar a esa fase tenemos que tener un poder constituido. Yo creo que hay que tener... el Mundo González Urrutia tiene que asumir el mandato del 28 de julio, porque bajo esa figura podría gestionarse una intervención humanitaria. Pero no lo ves como algo fantasioso e imposible, es decir, como una utopía. Dije que cuesta mucho. Okay. Las figuras que están para ellos son TIAR, el Tratado Interamericano, y es muy difícil que pase en la OEA por los acuerdos de los países que todavía tienen una relación con Ni siquiera Maduro. quisieron discutir hoy el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso, es muy difícil. Y la otra sería ¿cómo se llama? En la ONU. Y también ahí está Rusia y China que bloquearían cualquier intento en ese sentido. Entonces yo creo que sí hay que buscar los tratados bilaterales que existan en alguna forma para ver si esa sería una solución. Porque al final la solución que está dejando Maduro, una solución en la que hay que buscar cómo extraerlo o cómo confrontarlo. Y allí yo creo que sí lo de Prince podría tener una cierta razón, porque no es una intervención, es un negocio. Cuando hablamos de Prince, es un negocio porque al tener 100 millones en la cabeza de Maduro, eso se convierte en un negocio para las fuerzas mercenarias de Prince. Wow. ¿Cómo lo ves tú, Gilberto? Bueno, yo la verdad es que creo que hoy por hoy queda totalmente claro que no hay una salida negociada, que no hay una salida pacífica, que se ha intentado todo, que se le han ganado elecciones con un margen abrumador, que se ha documentado ese triunfo internacionalmente y que vamos a tener que ir a episodios de más fuerza. Eso, lamentablemente, algunos lo hemos tenido claro muchos años, tú lo sabes porque lo hemos hablado aquí en tu programa durante años, pero otros todavía tenían la esperanza que hubiera una salida de otro tipo. Creo hoy que incluso hombres como Uribe han llamado abiertamente una intervención militar, no la llamó humanitaria, la llamó militar. Yo no tengo ninguna duda de que la única negociación posible con Maduro pasa por una presión militar que los haga ver a ellos inexorablemente que se les acabó su momento y que lo que tienen que negociar su salida, los términos de su salida. Claro, pero tenemos a un Donald Trump que quiere salir, que quiere separarse de las guerras, no quiere ni a un soldado americano involucrado allí. ¿Tú crees que hace falta? Acá yo te voy a decir una cosa, yo siempre lo he dicho, la salida más pacífica que tiene Venezuela es un portaavión americano en La Guaira. Tú le das 48 horas a Maduro para que se vaya y ahí nadie va a echar un tiro. O sea, nadie va a echar un tiro contra los Estados Unidos, olvídate de eso, ahí nadie va. Además, yo te voy a decir una cosa, cuando se termine de caer esto, vas a ver que ningún militar fue chavista, que nunca estuvieron de acuerdo, que estaban secuestrados. O sea, aquí los leales son muy pocos y dispuestos a echar plomo contra los americanos, no creo que haya ninguno, sinceramente, te lo digo. Voy a hacer una pausa y regreso con Antonio de la Cruz y Gilberto Carrasquero aquí en la última. Gilberto Carrasquero es abogado y es politólogo y también nos acompaña hoy Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Entonces vuelvo a este tema de la intervención humanitaria militar, que sé que son dos cosas diferentes, pero bueno, de las dos se ha hablado. Sobre todo por la recompensa real, pues. Estamos hablando de, cierto, se sube el precio de la cabeza de Maduro, de Diosdado, y se incluye a Padrino López. Son 25 millones de dólares. Es decir, que la cabeza de estos dos personajes vale lo mismo que la de Osama Bin Laden. Son el segundo y el tercer lugar con mayor recompensa en esta institución que se encarga justamente de imponerlas, ¿no?, a los criminales que son los más buscados por los Estados Unidos.
esa recompensa es real. Es decir, habrá quienes estén interesados, pues, ¿no? Después de dar información que conduzca al arresto de las dos cabezas del régimen venezolano, pues tener esto limpio, libre de impuestos, en su cuenta, además de manera absolutamente legal. Pero el tema operativo, la gente empieza a dudar de estas alternativas o de la intervención o de que alguien sea capaz de llegar hasta ellos y finalmente detenerlos para presentarlos aquí ante la corte, por ejemplo, el Distrito Sur de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Hablo de esto porque hay quienes sienten que existe el peligro de restarle importancia a lo que tiene que ser la corresponsabilidad de los venezolanos en la resolución de lo que vaya a suceder. Porque sí, tiene que haber una presión radical desde el mundo, desde la comunidad internacional, pero adentro también tiene que haber un ambiente que, por ejemplo, algunos creen no fue el que se esperaba para el 9 de enero. ¿Cómo lo ven, profe? La solución al problema de Venezuela es de los venezolanos con ayuda, así como logramos la independencia en Venezuela y en Estados Unidos. En Estados Unidos fueron los franceses y en Venezuela fueron los ingleses. Entonces es una ayuda, no es que nos quiten el problema, no, la solución lo damos los venezolanos. Es una solución en la que hay que hacer la presión interna, pero también los venezolanos que estamos afuera, la presión externa. Nosotros como venezolanos que estamos en el exterior deberíamos estar protestando, porque es mucho más fácil en todas las capitales del mundo que en Venezuela ocurrió lo que ocurrió el 10 de enero, con mucha presión, porque somos 8 o 9 millones de venezolanos en el exterior que tienen que pensar a movilizarse para generar esa presión externa. Entonces, es cierto, se necesita, yo también coincido ahí con Gilberto, con un portaavión, ni siquiera en La Guaira, en Puerto Rico o más cercano. Ahí no hay nadie que vaya a enfrentarse a los Estados Unidos. Más bien las voces que yo escucho es queremos que nos conviertan en el Estado 51 que le ofrecieron a Canadá por parte de Venezuela. O sea, buscan una solución más bien de estar más cerca de los Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que el pueblo venezolano quiere salir de esta situación en la que está sometida. Entonces, eso por el lado de la presión externa y es una solución de los venezolanos. Y insisto, la parte de las recompensas, ¿verdad?, por su captura, es factible porque se convierte en un negocio. Aquí no hay que verlo, que te van a resolver. Y eso ayuda a que la coalición que hoy apoya a Maduro, que son una cúpula militar, un grupo de empresarios que están asociados a Fede Cámara, los políticos funcionales que ayer se reunieron con Jorge Rodríguez y esas empresas transnacionales como Chevron, que le dan y le proporcionan recursos por las exportaciones petroleras de Venezuela, tienen que ver con esto que está ocurriendo, que la solución para Venezuela, para su futuro, no está ni en Maduro ni en ninguno del grupo que lo acompaña. Gilberto. Bueno, yo creo que la solución de Venezuela es tan compleja que no tenemos un camino claro. O sea, decir esto por aquí o esto por acá, esto sí es por aquí o no es por allá. Yo creo que hay que hacerlo todo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir la presión geopolítica que se está haciendo, creo que se está haciendo muy bien, creo que tenemos que activar la calle, yo creo que ir a una rebelión de calle popular es importante, creo que hay que hacer inteligencia militar, creo que hay que buscar el quiebre de los militares. Creo que la ayuda internacional es más que ayuda, yo creo que es fundamental y protagónica. La propia guerra de independencia de Venezuela no se libró sin apoyo de los ingleses y sin apoyo de una geopolítica muy bien orquestada por Bolívar y por Miranda en aquel momento. O sea, desde aquella época, la intervención de otras potencias en la resolución de conflictos armados internos son fundamentales, sobre todo porque tú tienes el monopolio de las armas en manos del Estado. Tú tienes hoy el monopolio, entre comillas, legítimo de la violencia en manos de un Estado que es criminal. Entonces, tú tienes de un lado 97% de la población en contra, pero desarmada, y del otro lado tú tienes unos criminales dispuestos a masacrar una población desarmada. Eso requiere apoyo extranjero. Yo siempre he dicho, la solución en Venezuela es o por las buenas o por las malas. Yo creo que no es por las buenas, es por las malas. Por las malas tiene dos maneras de hacerlo. Tienes la fuerza interna o tienes la fuerza externa. Lamentablemente en Venezuela los militares han sido cooptados por el narcotráfico. El cartel se llama el cartel de los soles. Una buena parte de la masa crítica de los militares están incursos en crímenes de lesa humanidad, en atropello de derechos humanos, etcétera, etcétera. Este es un gobierno militar con una cabeza civil.
por supuesto, hay un contingente importante dentro de las Fuerzas Armadas de hombres dignos, importante, digamos, factor de disidencia que se sienten hoy secuestrados por estos tipos y con los que contamos para la libertad de la patria. Pero yo creo que el apoyo de fuerzas internacionales va a ser fundamental. Y creo que operar como que cualquier apoyo de cualquier flanco es importante. Yo creo que aquí no hay que descuidar ningún espacio. Yo creo que, yo no creo que la vida es, sinceramente, no creo que la vida es newtoniana y cartesiana, donde si haces A pasa B. Creo que la vida es cuántica. Creo que tú haces todas las cosas que están en tus manos por hacer y no sabes por dónde revienta esta cabulla. Yo pienso que vamos a sorprendernos todo el día que esto se caiga y se va a caer de una manera que no va a ser la más esperada o no va a ser la más obvia. Creo que aquí hay mucha gente muy inteligente, muy comprometida con el final de esta dictadura. Y esa gente son venezolanos adentro, venezolanos afuera, extranjeros. Hoy por hoy tenemos aliados como Marco Rubio, tenemos aliados internacionales de altísimo calibre. Lo que hemos visto con el grupo de expresidentes de IDEA ha sido un apoyo extraordinario de 37 líderes del mundo decente, del mundo que quiere la libertad y quiere la democracia para el hemisferio. Y creo que todo eso ayuda, todo eso es importante y hay que cultivarlo todo y hay que sobre todo seguir digamos, en la lucha. Yo creo sinceramente que nuestro único enemigo es la desesperanza. Nuestro único enemigo es dejar que cualquier pequeño revés nos lleve al desaliento y a pensar que, bueno, ahora sí se van a quedar unos años más. No. Esta gente está mal, están tambaleándose, están carentes de apoyo internacional, están carentes de apoyo interno, están colapsados del punto de vista económico. Aquí hay todo para que esto se resuelva pronto y los venezolanos tenemos cada quien que dar lo mejor de sí. Cada venezolano tiene que entender que tiene un rol personal en esta lucha y dar lo mejor de sí. Les propongo esto. Hablar también de un tema que en estos días ha resultado delicado, ¿no? Y tiene que ver con la movilización de calle dentro del país, ¿no? Si algo hemos logrado en estos años, porque además quienes están dentro del país son perseguidos y quienes estamos fuera éramos estigmatizados, como que ustedes no tienen derecho a hablar de Venezuela porque no están allí. Con todo eso se rompió. De hecho, es lo que muchas veces ha dicho María Corina, aquí ya no hay ricos y pobres, aquí ya no hay militares y civiles, aquí ya no hay venezolanos en la diáspora y dentro del país, aquí es todo un país que tiene el mismo deseo. Y todas esas barreras que nos separaban logramos derribarlas. Sin embargo, hay ahora como una discusión sobre si la gente salió como realmente se esperaba el 9 de enero, ¿no? Desde el más profundo respeto, quiero que sostengamos esta discusión, porque en verdad algunos han concluido que no se lograron las expectativas de la participación de la gente, porque quizás si hubiera sido un volumen más amplio, más grande, si hubiera sido una presencia como más firme, porque sí hubo 130 protestas en todo el país. Es decir, ya solo el hecho de que la gente salga, después de 2.500 arrestos ilegales, de tortura, de todo lo que conocemos de la naturaleza de este régimen, es un acto de heroicidad. Es decir, el que salió se jugó el pellejo igualito que María Corina y que Juan Pablo. Sin embargo, hay quienes dicen, si el volumen hubiera sido mayor, quizás se hubiera podido avanzar en otros planes. Y el plan no se terminó de desarrollar porque no había un acompañamiento lo suficientemente numeroso. ¿Cómo lo ven el tema de la corresponsabilidad que es tan sacrificada, tan arriesgada, tan peligrosa y que algunos creen debe ser un factor clave para que esto pueda ocurrir? Es decir, el ver al venezolano en la calle, en la comunidad internacional, la presión que se puede ejercer desde el exterior, de los venezolanos en todo el mundo, pero sí, es algo que una clave de la fórmula de la que no se puede prescindir. ¿Cómo lo ves, profe? Yo creo que el 9 de enero salió la gente y fue un volumen representativo valioso, porque ante la ciudad militarizada, sobre todo Caracas, ante el miedo, la gente tuvo y retó al miedo. En ese sentido, fue el movimiento que se dio para poder generar. Lo que ocurre aquí es algo. Aquí quien faltó, que se comprometió ese día a salir primero, fue el sector, la familia militar. Y a la final no volvió a salir. Se quedó. ¿Por qué? Porque hay un momento en que dicen, si están esperando el 11 de abril de 1 millón de personas en la calle para poder volver a tener la fortaleza, ese sector, y asumir su responsabilidad constitucional de
el de la soberanía, del mandato de la soberanía popular, no tiene las reglas claras. ¿Por qué? Porque esos volúmenes ya en el país no están, hay un tercio fuera del país. Y entonces, los que mostraron cara y el liderazgo de María Corina Machado, que dio ese día, ¿verdad? Es para poder mostrar que sí hay una voluntad por parte de ese pueblo de un cambio. Entonces yo creo que aquí no es que si son menos, si son más, no hay una cuota, no hay un límite. Son las manifestaciones, como lo señalaste tú, a nivel nacional y se dieron a nivel nacional. Y vimos también comportamiento por parte de la Guardia Nacional que no reprimió como antes. Entonces yo creo que aquí hay que buscar y salir ya de ese esquema de que necesito 1 millón de personas, como ocurrió con la marcha del 11 de abril, para poder entonces tomar los militares una decisión. Yo creo que aquí hay que revisar y hay que coordinar bien con el sector militar si están dispuestos a asumir su responsabilidad, porque también es cierto, si María Corina no hubiese salido ese día, hoy el liderazgo de María Corina estaría en cuestionamiento, porque lo que anda buscando el régimen es básicamente destruir ese liderazgo que hoy tiene María Corina Machado. Gilberto, tenemos que ir a la pausa. ¿Quieres responderlo al regreso? Como tú quieras. Sí, para que no tengamos que interrumpir. Gilberto Carrasquero y Antonio de la Cruz con nosotros enseguida. Gilberto Carrasquero es abogado, es politólogo y también está acompañándonos Antonio de la Cruz como presidente de Inter-American Trends. Había dejado la palabra a Gilberto Carrasquero para hablar de, y hago esta pequeñísima introducción, hay quienes dicen los venezolanos se le tienen que voltear, es decir, hablando de la revuelta popular, y los venezolanos ya se voltearon. Es decir, desde la primaria los venezolanos se voltearon, llevando adelante un evento al que no le apostaba yo no le apostaba demasiado a la primaria. Y miren la sorpresa, porque los venezolanos no eran apolíticos, lo que querían era un liderazgo en el que pudieran confiar y creer. Y después la inmensa sorpresa de la elección del 28 de julio con todas las reglas de la tiranía, y se ganó esa elección por paliza. Entonces, claro, por eso es que quizás estos son los dos puntos de comparación y una campaña preciosa con miles de personas, multitudinaria, hasta en caseríos y zonas populares en las que eso no se manifestaba antes. Entonces, por eso quizás la comparación de lo que hemos visto del venezolano que ya se volteó al régimen, la comparación con lo que ocurrió el 9 de enero, como para que fuera un hito y después llevar adelante más acciones, quizás allí está el problema. ¿Cómo lo ves tú, Gilberto? Bueno, antes que nada decirte que yo no creo que podemos hablar de la gente en la calle sin hablar de la represión brutal que hemos sufrido del 28 de julio en adelante. Nosotros hemos sido como pueblo masacrados, encarcelados, torturados, desaparecidos, etc. Por supuesto que la gente tiene miedo. Es normal que la gente tenga miedo. Y estoy completamente de acuerdo con Antonio que nosotros el día 9 le ganamos el miedo. O sea, es verdad que no hubo 1 millón de personas en la calle, pero hubo cientos de miles de personas en la calle y hubo montones de manifestaciones en todos los rincones del país. La gente respondió al llamado de María Corina. Mucha gente apostaba a que nadie iba a salir a la calle, que nadie se iba a atrever porque tienes un Estado criminal dispuesto a masacrar a la gente en la calle. Más bien la gente salió contra viento y marea, contra su propio miedo y se tomó la calle. A María Corina la defendieron de una manera extraordinaria. A María Corina la agarran en una moto, pero no la agarran frente a la gente. Estaba rodeada de un pueblo que no hubiera dejado que la toquen. Entonces, yo sí creo que hubo calle. Yo creo que la calle no fue de la contundencia de otras ocasiones, pero creo que no podemos esperar esa contundencia cuando venimos de esta masacre. Creo que poner todo sobre la base de un pueblo que no podemos esperar que sea kamikaze no tiene sentido. Creo que además María Corina ha sido muy responsable en cuidar a su pueblo, no lanzarlo a la calle de una manera irresponsable, llevarlos a un baño de sangre sin sentido. Yo creo que el factor militar debe estar ahí el día que tenga que estar allí. Me imagino que no estaba resuelto ese tema de manera contundente, pues si no hubiera aparecido. Yo creo que aquí y hay que decirlo, hay 2 retos para los militares. La primera, por supuesto, es tener una masa crítica de gente convencida de que este es el camino correcto, que yo creo que ya estamos muy cerca de eso si no estamos en eso. Pero lo segundo, que no es poca cosa, es coordinar la salida. Aquí ningún militar se ha pronunciado solito. Esto no es otras épocas de la vida donde había un militar que se alzaba y decía, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y ahora en adelante paso. No. Aquí el que se alce lo matan.
Aquí el que se alza le agarran a la familia y se la torturan. Entonces aquí el gran reto es llevar una acción militar el día que sea irreversible y ese va a ser el momento en que se va a poder coordinar la acción militar necesaria. Eso conlleva una cantidad de cosas que algunas estaban listas, algunas no estaban listas, algunas pasaron, otras no pasaron. Te podrás imaginar que eso no son cosas que vamos a discutir en público, pero lo que sí decirte que yo creo que aquí el pueblo respondió, el pueblo va a seguir respondiendo, el pueblo seguirá además tomando, yo creo que esta muestra de triunfo ante el miedo es calentamiento para lo que viene. O sea, yo creo que si pudimos salir a la calle sin que hubiera una represión esta vez, sin que no se hubo una masiva población en la calle, sin que esto tuviera grandes consecuencias desde el punto de vista de represión, creo que esto calienta las posibilidades de que la próxima vez sea aún mayor. Y cada vez será mayor, porque cada vez además los venezolanos van a entender que esto no es por las buenas, que su participación es crucial y que al final del día un pueblo unido en la calle va a ser invencible. Yo he dicho y he usado este símil, cada uno de nosotros es una simple gota completamente vulnerable, pero juntos somos un tsunami indetenible y juntos tenemos que arrasar esta dictadura. Yo quisiera que habláramos de la participación de la región, porque cuando hoy habla de la inestabilidad que representa el régimen de Maduro, esta organización narcoterrorista, como la describe Marco Rubio, la participación de los aliados en el hemisferio occidental, en esta quizás primera vez que vimos a Canadá, a la Unión Europea, a Estados Unidos, emitir sanciones al unísono, ¿no? El mismo día, todos a la vez, contra, quizás no fueron tan contundentes como algunos esperaban porque pudieron haber ido a factores más claves, incluso a factores financieros, por ejemplo. Pero sí se hizo una acción en conjunto. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel ahora de Brasil, de Colombia, que son los que están allí más cerca, ¿no? Porque sí, está bien, no fueron en la toma de posesión o enviaron a un embajador de forma tímida o no se sabe realmente si estuvo allí o no. Pero ahora, en lo adelante, en este totalitarismo despótico, como lo describe Guedes, por cierto, en un artículo muy bueno, ¿cuál es la excusa? Es decir, ya Maduro solo pudo autoproclamarse con dos tiranos, con el de Cuba y con el de Nicaragua. Muy bien, está bien. Pero la realidad para la gente de a pie es que Cuba y Nicaragua siguen allí en el poder. Esos tiranos siguen allí en el poder, aunque ya no cuenten con nadie en el mundo. Entonces, ¿cómo no permitir que esto pueda repetirse una tercera temporada al régimen de Maduro? Que no se conviertan, quizás no en eso que estamos deseando, y es el paso a la democracia por la debilidad que puedan poseer ahora ellos mismos de manera interna en sus estructuras, sino que se terminen convirtiendo en una Cuba o en una Nicaragua, profe. Yo creo que aquí tendríamos que asumir el hecho de la impunidad. ¿Está la región preparada para aceptar la impunidad del asalto de Maduro a la democracia en Venezuela? Y esa es la pregunta que yo me haría a Colombia y a Brasil ante que me usen la diplomacia del pragmatismo. Ajá. Digan que reconozco estados. Nosotros reconocemos son estados, no gobiernos. Entonces, ante ese hecho, yo creo que hay que empezar a discutir si se van a tragar el sapo de un dictador que hizo unas elecciones a su medida y que perdió, y que por lo tanto va a generar un comportamiento dentro de la región que podía ser replicado por otros estados. Entonces yo creo, otros gobiernos, perdón. Entonces yo creo que aquí Colombia y Brasil, en esa de buscar de no inmiscuirse supuestamente en los asuntos internos y con aquel concepto que utilizan la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Están jugando a la impunidad y creo que eso va a tener costos para la región. Yo creo que hay que elevar esta discusión en todos los foros internacionales y reclamar si estamos dispuestos a avalar esta impunidad. Y creo que allí, más que entrar en que si mandé un embajador que no sé qué, yo creo que ahí es donde tenemos que estar discutiéndolo, porque creo que es un antes y un después de lo que hizo Maduro el 10 de enero. Yo creo que hay aquí que tener en cuenta que hay una política de bloques global. Esto no es un tema solo regional.
Aquí hay un tema de política de bloques global. Aquí Rusia, China, Irán están jugando un juego con Turquía, con Nicaragua, con Corea del Norte, etc. Y del otro lado, tú tienes un bloque que es bastante tímido. O sea, es vergonzoso, por ejemplo, que Sánchez tenga la posición que tiene. Es vergonzoso que un país como España, un país fantástico, no tenga una posición contundente en el caso de Venezuela. Sin embargo, como hemos dicho ya en el programa más temprano, las acciones extremas de Maduro después del 28 de julio han hecho que se le ha convertido en un hombre tóxico a sus propios aliados. Sí. No podemos pasar por alto lo que pasó con la reunión de los BRICS, donde Putin, un hombre que tiene una orden de captura del CPI, fue anfitrión de casi 40 estados soberanos, se presentaron allí, pero Brasil, particularmente Brasil, fue quien vetó la entrada de Venezuela en la propia sede del Foro de Sao Paulo, un aliado histórico de Maduro. Y entiendo yo, por buena fuente, que el veto viene porque se sintió engañado por el propio Maduro. Maduro lo hizo quedar como un tonto ante la comunidad internacional porque le ofreció las actas, le ofreció una cantidad de cosas que no pudo cumplir. En todo caso, yo creo que los apoyos geopolíticos del gobierno de Maduro se le empiezan a diluir, se le hace cada vez más difícil a los países aliados apoyarlo. Sin embargo, esto es una política de bloques. Hay líderes en la política de bloques cuyos intereses van más allá de las percepciones de la región, etcétera. Yo creo que Rusia va a seguir apoyando esto. Sabemos el apoyo de Rusia, por ejemplo, a Corea del Norte, un país forajido. Y yo creo que es muy importante subrayar lo siguiente. Creo que hay que decir que el que piense que no son viables no entiende el mundo en que vivimos. No son viables tal como eran, no son viables dentro de una normalización donde tienes relaciones diplomáticas con el mundo, intercambio comercial con el mundo, pero son viables en el esquema de Corea del Norte y son viables en el esquema de Nicaragua y de Cuba. Entonces, a estos señores que sí se están tambaleando y que sí están débiles y que sí están acometiendo el golpe de todo lo que se ha hecho el último año, es importante que se les dé la estocada. Esto no está resuelto. Esto falta todavía cosas por hacer y cada venezolano tiene que asumir en cabeza personal su reto, su responsabilidad de lo que le toca hacer. Tú decías, Carla, que en algún momento en el pasado no se podía hablar desde el extranjero lo que había que hacer en Venezuela. Yo digo esto y lo digo con responsabilidad. Yo creo que esto es una gran orquesta, cada quien tiene un instrumento que tocar, aquí no hay instrumentos mejores y peores, aquí hay líderes políticos comprometidos, aquí hay gente haciendo un trabajo logístico militar importante, aquí hay gente haciendo geopolítica, aquí hay gente haciendo comunicación de masa. La única prensa libre que tiene el país son gente como tú. Son gente como tú, como este canal, como lo que se ha preservado desde afuera. Entonces, el poder comunicar libremente, el poder decir claramente lo que se ha dicho claramente del extranjero, el poder hacer lobby en los Estados Unidos, el poder hacer las cosas que se hacen desde afuera son tan importantes para la libertad de Venezuela como lo que se hace adentro. Aquí nadie es más importante que otro, aquí el protagonismo no importa, aquí esta no es una lucha, María Corina, esta no es una lucha de líderes, esta es una lucha de un pueblo. María Corina, si algo ha hecho fantástico es unir a ese pueblo en una emoción, en una esperanza y en convertir además el movimiento en un receptáculo de todos. Aquí el que se venga es bienvenido, aquí el que quiera colaborar con el fin de la tiranía será recibido a brazos abiertos y eso incluye incluso a los que hasta hoy son aliados de ellos. Porque todos los que sean aliados de ellos, pero que ayuden al final de esta tiranía, tienen que ser bienvenidos y tienen que ser considerados aliados de la causa a última hora, aunque sea. Yo recuerdo que en el 2002, Efraín Vázquez Velasco era el comandante general del ejército de Chávez y fue el instrumental en el golpe a Chávez. Y fue recibido, digamos, de brazos abiertos por los que estábamos en aquel momento, entendiendo que había que tener el final de una tiranía que en aquel momento ya se perfilaba como lo que terminó siendo. Entonces, política de brazos abiertos con todo el que se venga y además todo el mundo necesario, todo el mundo fundamental y todo el mundo debe participar en esto desde el espacio que sea. No hay espacio trivial, no hay espacio innecesario, no hay espacio que no sea fundamental y relevante en esta lucha. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Profe Antonio de la Cruz, presidente Interamerican Trends desde Washington, D.C. y Gilberto Carrasquero, quien tuvo la gentileza de acercarse aquí a nuestros estudios. Placer siempre Voy a estar hacer la contigo. pausa.